En un continente vibrante, lleno de recursos y pasiones desbordantes, existe un patrón que se repite con la precisión de una maldición histórica. Desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, la mayoría de las naciones latinoamericanas parecen atrapadas en un ciclo eterno de euforia y depresión, de promesas mesiánicas y decepciones brutales. Sin embargo, en esa franja de tierra imposible que se aferra al borde del Pacífico, Chile parece haber encontrado el antídoto contra la enfermedad crónica de la región. No es que sea inmune a los problemas, ni que sea un paraíso libre de conflictos, pero hay algo en su ADN institucional, una diferencia sutil, pero poderosa, que lo separa del resto. Hoy vamos a desglosar quirúrgicamente cuál es ese error fatal que cometen casi todos los vecinos y que Chile, con una obstinación silenciosa, ha logrado evitar. No se trata de tener más litio, más cobre o mejores playas. Se trata de una decisión. Bienvenidos. Para entender el milagro chileno, o mejor dicho, la normalidad chilena, primero hay que entender la tentación en la que caen los demás. El error fundamental de América Latina ha sido históricamente la adicción al corto plazo, la creencia mágica de que la riqueza se puede decretar por ley y que el desarrollo es un sprint de 4 años que coincide con el periodo presidencial de turno. Brasil, Argentina, Venezuela, México, gigantes con recursos que harían palidecer a potencias europeas, han tropezado una y otra vez con la misma piedra, en la refundación constante. Cada nuevo gobierno que llega promete borrar todo lo anterior y empezar de cero, cambiando las reglas del juego, expropiando, imprimiendo dinero o cerrando fronteras según el humor ideológico del momento. Chile, en cambio, cometió la herejía de apostar por el aburrimiento. Sí, el aburrimiento de la estabilidad. Mientras sus vecinos buscaban líderes carismáticos que prometían el cielo en la tierra, Chile se dedicó a construir instituciones, técnicas, frías y predecibles. Y aquí radica el gran secreto. El error que Chile no comete es subordinar la economía a la política. En la mayoría de los países de la región, el Banco Central es la caja chica del presidente. Si faltan votos, se imprimen billetes. Si hay descontento, se subsidia lo insostenible. En Chile, el Banco Central es un templo sagrado de autonomía. No importa quién gobierne, sea de izquierda o de derecha, la máquina de hacer billetes no se toca. Esta disciplina, que para muchos suena a tecnicismo árido, es la razón por la que un chileno puede pedir un crédito hipotecario a 30 años con tasas razonables, mientras que un argentino no sabe cuánto costará la leche la próxima semana. La estabilidad no es un regalo del cielo, es una conquista diaria. En los años 90, cuando América Latina se embriagaba con deuda barata, Chile introdujo una regla fiscal que parecía contraintuitiva, casi masoquista, a la regla del superávit estructural. La lógica era simple, pero revolucionaría el país, ahorraría cuando el precio del cobre estuviera alto y gastaría solo cuando el precio bajara. Parece de sentido común, como lo que haría cualquier familia responsable, pero a nivel de Estado es una rareza absoluta. Cuando el cobre alcanzó precios históricos, la presión política para gastar ese dinero en bonos, estadios o proyectos faraónicos fue inmensa. Cualquier otro país habría despilfarrado esa bonanza en una fiesta de consumo inmediato. Chile guardó millones de dólares en fondos soberanos en el extranjero. Los llamaron avaros. Les dijeron que no tenían corazón. Pero cuando llegó la crisis global de 2008 y el mundo se desplomó, Chile fue el único país de la región que pudo sacar la billetera y proteger a su población sin endeudarse hasta el cuello ni generar hiperinflación. Esa capacidad de pensar en la próxima generación y no en la próxima elección es la anomalía chilena. Pero el error de los demás no es solo económico, es también una cuestión de identidad frente al mundo. Mientras gran parte de Latinoamérica oscila entre el amor y el odio hacia el comercio global, cerrándose sobre sí misma con aranceles proteccionistas bajo la falsa promesa de vivir con lo nuestro. Chile entendió muy temprano que su mercado interno era demasiado pequeño para ser rico. Con apenas
19 millones de habitantes, no podía permitirse el lujo de aislarse, así que hizo exactamente lo contrario. Se convirtió en el puerto de entrada de América Latina. Chile tiene más tratados de libre comercio que casi cualquier otro país del planeta. El 90% del PIB mundial tiene algún acuerdo con esta delgada franja de tierra. Puedes encontrar salmón chileno en un supermercado de Tokio, vino chileno en una mesa de Londres y manzanas chilenas en un mercado de Nueva York. El país no le tuvo miedo a la competencia. Se lanzó a nadar con los tiburones y aprendió a morder. Esta apertura obligó a sus empresas a modernizarse, a ser eficientes, a cumplir estándares de calidad que en otros lados se ignoran. El resultado es una economía que no solo exporta piedras, sino valor agregado. Y esto nos lleva a otro punto crucial, donde Chile se separa del guión latinoamericano en la seguridad jurídica. El error recurrente en la región es creer que la propiedad y los contratos son sugerencias, no obligaciones. Inversionistas extranjeros han visto cómo sus fábricas son nacionalizadas o sus impuestos cambiados de la noche a la mañana en varios países vecinos. Eso genera desconfianza, y la desconfianza es el impuesto más caro que paga una sociedad. En Chile, las reglas son sagradas. Puedes estar en desacuerdo con la ley, puedes protestar para cambiarla, pero mientras esté vigente, se cumple. Esa certeza es lo que permite que se construyan proyectos a 20 o 30 años plazo, como las gigantescas plantas de energía solar en el desierto de Atacama o los observatorios astronómicos que requieren inversiones multimillonarias. Nadie pone un telescopio de 1.0 millones de dólares en un país donde no sabe si mañana le cortarán la luz o le cambiarán las condiciones del terreno. La confianza es la moneda más fuerte de Chile, más fuerte incluso que su peso. Y hablando de terreno, hay una metáfora geográfica que explica esta mentalidad en Chile. Es un país isla. Al norte, el desierto más árido del mundo. Al este, la cordillera de los Andes, que actúa como una muralla de granito. Al oeste, la inmensidad del Océano Pacífico. Y al sur, los hielos eternos de la Antártica. Este aislamiento geográfico forjó un carácter insular, introspectivo y autosuficiente. El chileno aprendió que nadie vendría a salvarlo. Si había un terremoto, tenían que levantarse solos. Si había una sequía, tenían que ingeniárselas para traer agua. Esa geografía extrema eliminó la cultura de la queja y fomentó la cultura de la solución. Mientras otros países culpan al imperialismo, al clima o a la historia por sus desgracias, Chile tiende a mirarse al espejo. Es una sociedad autocrítica, a veces en exceso, pero esa autocrítica es el motor de su mejora. No se conforman. Cuando algo falla, no buscan un culpable externo, buscan el error en el sistema para corregirlo. Un ejemplo fascinante de esto es su infraestructura. Recorrer las carreteras de Chile es una experiencia que disuena con el resto de la región. Autopistas de doble vía que cruzan el desierto, túneles que atraviesan montañas con ingeniería de punta, puentes que desafían la gravedad. ¿Cómo lo hicieron? No, fue solo con dinero público. Chile fue pionero en el sistema de concesiones, entendió que el Estado no podía hacerlo todo, y no tuvo complejos ideológicos en invitar al sector privado a construir las carreteras a cambio de operarlas. El pragmatismo venció al dogma. Mientras otros debatían si las carreteras debían ser del pueblo, Chile se aseguró de que el pueblo tuviera carreteras por donde transitar. Hoy, esa red logística es la columna vertebral que permite que una cereza cosechada en el Valle Central esté en la mesa de un consumidor en China en menos de 48 horas. Es la eficiencia convertida en prosperidad. Pero no todo es macroeconomía y cemento. El error que cometen otros países también es social. En muchas partes de Latinoamérica, el éxito ajeno se ve con sospecha. Si a alguien le va bien, algo habrá hecho, seguro robó. En Chile, aunque existen tensiones y desigualdades, hay una valoración subyacente del mérito y el esfuerzo. La historia de los Chicago Boys y las reformas liberales es conocida, pero lo que menos se cuenta es cómo la sociedad civil adoptó la idea de la profesionalización. Chile se obsesionó con la educación superior. En las últimas décadas,
La cobertura universitaria se disparó. Hijos de obreros y campesinos se convirtieron en la primera generación de ingenieros, médicos y abogados de sus familias. Fue un salto cuántico en capital humano. Mientras otros países invertían en burocracia estatal, Chile invertía en becas de posgrado en el extranjero. El programa Becas Chile envió a miles de jóvenes a las mejores universidades del mundo con el compromiso de que volvieran a aplicar lo aprendido. Eso creó una tecnocracia de élite, no en el sentido de clase social, sino de capacidad técnica. Cuando uno habla con un funcionario del Ministerio de Hacienda o de Obras Públicas en Chile, rara vez se encuentra con un operador político improvisado. Se encuentra con un experto que sabe de lo que habla. Esa profesionalización del servicio público es una barrera contra el populismo. Los políticos pueden prometer el oro y el moro en campaña, pero cuando llegan al gobierno, se encuentran con una pared de técnicos que les dicen, señor presidente. Los números no dan. Y en Chile, cuando los números no dan, el proyecto no se hace. Es frustrante para el demagogo, pero salvador para el país. Otro aspecto que diferencia a Chile es su relación con la ley y el orden en la vida cotidiana. Es uno de los pocos países de la región donde intentar sobornar a un carabinero policía es un pasaporte directo a la cárcel. La institución de carabineros, a pesar de las controversias recientes, mantiene una estructura de disciplina militar y una doctrina de incorruptibilidad en la calle, que es rareza en el vecindario. En otros países, la mordida o la coima es parte del costo de vivir. En Chile, es un delito y una vergüenza social. Ese respeto por la autoridad, aunque se ha debilitado en los últimos años, sigue siendo un pilar cultural. El chileno promedio prefiere el orden al caos, y eso se refleja en cosas tan simples como el respeto a los pasos de cebra. Puede parecer un detalle menor, pero que un conductor detenga un vehículo de 2 toneladas para dejar pasar a un peatón es un acto de civilización. Implica reconocer el derecho del otro, implica frenar el impulso egoísta. Esos microcomportamientos, multiplicados por millones, crean un clima de convivencia que reduce la fricción social y aumenta la eficiencia en sí. No tienes que estar alerta todo el tiempo pensando que te van a estafar o atropellar. Puedes dedicar esa energía a producir y crear. El error de los demás es tolerar la pequeña corrupción diaria, creyendo que no afecta a la gran economía. Pero la corrupción es como el óxido empieza en un tornillo y termina derrumbando el puente. Chile ha mantenido el óxido bajo control. Además, hay un factor que a menudo se pasa por alto, la transparencia. Chile abrazó la era digital para fiscalizar al poder. Todo el sistema de compras públicas está en línea. Cualquier ciudadano puede ver cuánto gastó el Estado en lápices, en computadoras o en la construcción de un hospital. El portal Calecompra es un modelo de transparencia que ha sido estudiado y copiado en todo el mundo. Al eliminar la discrecionalidad, se elimina la oportunidad para el robo. Mientras en otros países los contratos del Estado se asignan a dedo a los amigos del poder en cenas secretas, en Chile se licitan en una plataforma digital abierta. No es un sistema perfecto, pero la diferencia con el resto de la región es abismal. Y si hablamos de futuro, Chile no está esperando a que el futuro llegue, lo está fabricando. El error de LADAM ha sido depender eternamente de las materias primas sin valor agregado. Vender petróleo crudo, vender soja, vender hierro. Chile, aunque sigue siendo un gigante minero, entendió que el cobre se va a acabar o va a ser reemplazado. Por eso, se ha lanzado a una carrera frenética por liderar las energías del futuro. No es casualidad que se hable del hidrógeno verde. Chile tiene las mejores condiciones del mundo para producir este combustible limpio, el sol más fuerte en el norte y los vientos más constantes en el sur. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde no es un panfleto político, es una hoja de ruta con inversiones comprometidas, alianzas internacionales y metas concretas para 2030 y 2050. Están transformando su geografía maldita en una ventaja competitiva brutal. Mientras otros países subsidian combustibles fósiles para mantener contenta a la población hoy, Chile está cambiando su matriz energética para asegurar la supervivencia económica mañana. Es la diferencia entre un político que piensa en la próxima encuesta
y un estadista que piensa en la próxima década. Incluso en el ámbito digital, Chile lleva la delantera. Fue el primer país de la región en desplegar la red 5G a nivel nacional y tiene la mayor penetración de fibra óptica al hogar. ¿Por qué importa esto? Porque en la economía del conocimiento, la velocidad de Internet es tan importante como lo fueron las carreteras en el siglo XX. Un programador en Valdivia o un diseñador en Antofagasta puede trabajar para Silicon Valley con la misma eficiencia que alguien en Berlín. Chile entendió que la conectividad es la nueva justicia social. Llevar Internet de alta velocidad a una escuela rural en la Araucanía es más revolucionario que cualquier discurso incendiario. Es darle herramientas a la gente para que compita de igual a igual. Y aquí volvemos al punto central, el pragmatismo. El chileno es, por definición, un ser pragmático. No le interesan tanto las grandes ideologías como los resultados concretos. Si el modelo de libre mercado funciona para reducir la pobreza, lo usan. Si el Estado debe intervenir para corregir fallas, lo aceptan. No se casan con dogmas. Esta flexibilidad mental les ha permitido navegar las turbulencias globales mejor que nadie. Cuando el mundo giró hacia la izquierda, Chile mantuvo su economía abierta. Cuando el mundo giró hacia la derecha, Chile mantuvo sus políticas sociales. Esa capacidad de mantener el rumbo, ajustando las velas, pero sin cambiar el destino, es lo que confunde y fascina a los observadores externos. Ven a Chile cambiar de presidentes con visiones opuestas, como Bachelet y Piñera, y esperan que el país cambie radicalmente, pero el país sigue. El tren sigue sobre los rieles. Esa continuidad es el activo más valioso y es, precisamente, lo que falta en el resto del vecindario. El error de los demás es creer que la historia empieza con ellos. Chile sabe que la historia es una carrera de postas, donde cada gobierno debe tomar el testigo, correr su tramo lo mejor posible y entregarlo al siguiente sin dejarlo caer. Parece simple, pero en América Latina eso es una proeza, de catástrofes no solo naturales, sino también sociales. El estallido social de 2019 fue una prueba de fuego que habría derrumbado a gobiernos más débiles o derivado en autoritarismos en otras latitudes. Millones de personas en las calles, estaciones de metro quemadas, una rabia acumulada que explotó de golpe. El mundo miraba con horror pensando en se acabó el oasis. Chile es igual al resto. Pero ¿qué pasó después? En lugar de sacar los tanques para aplastar la disidencia al estilo de las dictaduras del pasado, o de dejar que el caos reinara al estilo de los estados fallidos, Chile canalizó esa energía furiosa a través de una vía institucional. Se acordó un plebiscito, se eligió una convención constitucional, se rechazó una propuesta, se eligió otra. Todo dentro de las reglas de la democracia. Fue un proceso doloroso, largo y costoso. Sí, pero no se rompió la democracia. Al contrario, se estiró, se puso a prueba y resistió. El país demostró una madurez cívica impresionante. Los chilenos fueron a las urnas una y otra vez, votando con lápiz y papel, en elecciones ejemplares, donde los resultados se conocían 2 horas después del cierre de mesas y el perdedor saludaba al ganador inmediatamente. Esa aburrida rutina republicana es en realidad un espectáculo de fortaleza institucional, mientras en otros países los perdedores denuncian fraudes sin pruebas y asaltan congresos. En Chile, las instituciones funcionan como un reloj suizo en medio de la tormenta. Esa resiliencia cívica es prima hermana de la resiliencia sísmica. El chileno sabe que la estructura debe ser flexible para no quebrarse. Si es demasiado rígida, se cae. Si es demasiado blanda, se derrumba. Han encontrado el punto medio exacto, y ese equilibrio se traslada a la forma de hacer negocios. Chile es el rey de las joint ventures y las alianzas público-privadas en la región. Han entendido que el Estado y la empresa no son enemigos naturales, sino socios necesarios. El Estado pone las reglas, la fiscalización y la visión estratégica. La empresa pone el capital, la eficiencia y la innovación. Cuando esa ecuación funciona, el país avanza. Un ejemplo claro es la industria del salmón.
Hace 40 años Chile no producía salmones. Hoy es el segundo productor mundial después de Noruega. ¿Fue suerte? No, fue una política de Estado que identificó los fiordos del sur como un lugar ideal. Invirtió en investigación a través de la Fundación Chile, una entidad mixta, y atrajo a inversionistas. Crearon una industria de la nada que hoy da empleo a miles de personas en zonas extremas. Eso es visión estratégica. El error de los demás países es demonizar al empresario, o por el contrario, dejarlo actuar sin control. Chile busca el equilibrio, reglas claras, impuestos justos y que gane el mejor. Y hablando de ganar, hay que mencionar la conquista de los mercados asiáticos. Mientras Europa y Estados Unidos miraban con recelo el ascenso de China, Chile vio una oportunidad dorada. Fue el primer país de Sudamérica en firmar un TLC con China. Hoy, la relación comercial es tan estrecha que se dice que cuando China estornuda, Chile se resfría, pero también que cuando China tiene hambre, Chile le da de comer. Esa visión pragmática de desideologizar el comercio es una lección maestra. A Chile no le importa el sistema político de su cliente. Le importa que pague a tiempo y compre sus productos. Negocios son negocios. Esa mentalidad mercantil, tan criticada por los puristas ideológicos, es la que ha pagado las carreteras, los hospitales y las escuelas de los últimos 30 años. ¿Sabes qué esperar? En muchos países de LATAM, cruzar una frontera provincial es como cambiar de país. Las leyes cambian, los impuestos cambian, la calidad de los servicios se desploma. En Chile, el Estado unitario, a pesar de sus defectos de centralismo, garantiza una coherencia territorial. El Estado está presente, puede que no sea perfecto, puede que haya listas de espera en los hospitales, pero está ahí. Hay una red de protección que, aunque a veces tiene agujeros, es mucho más tupida que en el resto del continente, y esa red se financia con una recaudación tributaria que es de las más eficientes de la región. El Servicio de Impuestos Internos, SI, y de Chile, es temido y respetado. La evasión existe, claro, pero es mucho más difícil y arriesgada que en los países vecinos. La tecnología que usa el SI para cruzar datos es de nivel mundial. Si compras un auto de lujo y declaras un sueldo mínimo, te van a llamar. Esa capacidad de recaudar es la base de cualquier Estado serio. Sin impuestos no hay desarrollo, y sin fiscalización no hay impuestos. El error de otros es tener sistemas tributarios caóticos, llenos de exenciones para los amigos y castigos para los enemigos, o simplemente carecer de la capacidad técnica para cobrar. Chile cobra a 1000 a punto, porque cobra, puede invertir. Es un círculo virtuoso que cuesta mucho echar a andar, pero una vez que gira, genera inercia. Y esa inercia es la que ha llevado a Chile a tener el índice de desarrollo humano más alto de América Latina. No es un número vacío, significa que un niño nacido hoy en Chile tiene más probabilidades de vivir más años, estudiar más años y ganar más dinero que en cualquier otro país de la región. Significa que la esperanza no es solo un discurso, es una estadística individual. Generó una masa de ahorro interno que permitió financiar a las empresas chilenas y al propio Estado durante décadas. Mientras otros países pagaban pensiones con los impuestos, del día sistemas de reparto que quiebran cuando la población envejece. Chile acumuló un fondo de ahorro que equivale a una gran parte de su PIB, más allá de la discusión sobre el monto de las pensiones, que es un tema social urgente. El efecto macroeconómico fue brutal. Chile tenía dinero para prestarse a sí mismo, no dependía tanto de los caprichos de Wall Street. Tenía un colchón financiero interno. Ese mercado de capitales profundo es una rareza en países en desarrollo, y es una de las razones por las que las empresas chilenas pudieron salir a comprar empresas en Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Sí, las empresas chilenas se convirtieron en las multinacionales del barrio. Falabella, Cencosud, LATAM Airlines, marcas chilenas que dominan el retail y el transporte en Sudamérica. Eso no pasó por casualidad. Pasó porque tenían acceso a financiamiento barato y a largo plazo en su propio país, gracias al ahorro de los trabajadores. Es un mecanismo complejo, pero demuestra cómo una política técnica
puede tener efectos geopolíticos impensados. Chile exportó su modelo de negocios. Entras a un centro comercial en Lima o en Bogotá y ves las mismas tiendas que en Santiago. Es la chilenización del comercio regional, impulsada por el orden financiero interno. Y esto nos lleva a un punto psicológico, a la autoestima nacional. A pesar de ser un país pequeño, Chile se cree grande, o al menos se cree capaz. No tiene complejo de inferioridad técnica. Si hay que construir el puente colgante más largo de Sudamérica sobre el canal de Chacao, se hace. Si hay que vacunar a toda la población contra una pandemia en tiempo récord, se hace. La gestión de la pandemia del COVID-19 fue un ejemplo de libro de texto de la eficiencia chilena. Mientras el mundo se peleaba por las vacunas, Chile ya había cerrado contratos con todos los laboratorios posibles meses antes. Apostó a todas las opciones en China, Estados Unidos, Europa. Resultado fue uno de los países más rápidos del mundo en vacunar a su población. Magia, non-gestión, anticipación y recursos disponibles. El Estado funcionó. La red de atención primaria de salud, que llega hasta el último rincón de la cordillera, se activó como un ejército sanitario. En esos momentos de crisis es donde se nota la diferencia entre tener instituciones de cartón y tener instituciones de acero. El error de los demás fue improvisar. Chile ejecutó un plan, sociedad tradicionalmente machista. Hoy, la participación femenina en directorios de empresas y en la política es un tema central. No es solo justicia, es inteligencia económica. Antes de seguir, algo importante. Si vivís en Chile y sentís que trabajás, pagás todo. Pero igual no avanzás. No sos el único. Por eso, dejé en la descripción una guía práctica para mejorar tu economía personal en Chile. Explica cómo funciona realmente el sistema, qué hacer con las AFP, cómo invertir mejor y cómo crear ingresos adicionales adaptados a nuestra realidad. Solo por esta semana, está con 50% de descuento. El link está abajo. Ahora sí, sigamos. Ningún país puede prosperar dejando fuera a la mitad de su talento. Chile entendió esto y, aunque falta mucho por avanzar, las políticas de paridad y de apoyo al emprendimiento femenino son mucho más agresivas que en el promedio regional. Es otra capa de modernidad que se superpone a la estructura tradicional. Hablando de capas, la geología chilena no solo da cobre, da lecciones. El hecho de vivir sobre la falla de Nazca, donde la tierra choca con violencia, ha creado una industria de la ingeniería antisísmica que es exportable. Los edificios en Santiago no solo no se caen, sino que se mueven con el terremoto. Tienen disipadores de energía, bases de goma, tecnologías que parecen de ciencia ficción. Cuando ocurre un sismo de 8 grados, que en otros lugares aplanaría ciudades enteras, en Chile se caen algunas copas de vino y se corta la luz por un rato. Al día siguiente, todos a trabajar. Esa normalización del desastre es fascinante. Ha creado una mentalidad de preparación constante. Los simulacros son parte de la vida escolar y laboral. No se deja nada al azar. Si vives esperando lo peor, cuando llega, ya estás listo. Esa filosofía se aplica a la economía. Vive esperando una crisis internacional, y cuando llegue, tendrás ahorros. Es la prudencia convertida en política de Estado. Quizás, el mayo, acierto de Chile. Y el error que otros cometen al ignorarlo es el respeto por la palabra empeñada. En el derecho internacional hay un principio latino: pacta sunt servant apporelle, o pactado obliga a Chile, ha hecho de esto una religión. Si Chile firma un tratado limítrofe, lo respeta. Si firma un acuerdo comercial, lo cumple. Esto le ha dado una estatura diplomática que excede su tamaño físico. Es visto como un socio serio en foros internacionales. Cuando Chile habla en la Organización de las Naciones Unidas o en la OEA, se le escucha con atención, no porque tenga un ejército poderoso, sino porque tiene credibilidad. La credibilidad es un activo intangible que tarda décadas en construirse y segundos en destruirse. Los vecinos de la región a menudo sacrifican su credibilidad por un aplauso momentáneo en un mitin político. Chile prefiere el silencio y la firma. Es menos épico, menos romántico, pero infinitamente más rentable. Y así, ladrillo a ladrillo,
contrato a contrato, Chile ha construido una fortaleza en el fin del mundo, una fortaleza que no está hecha de muros, sino de reglas. Y en un mundo cada vez más caótico e impredecible, las reglas son el refugio definitivo, pero la historia no termina aquí, porque mantener el éxito es más difícil que conseguirlo. Y Chile enfrenta hoy desafíos nuevos que ponen a prueba su modelo. ¿Cómo se adapta un país ordenado a un mundo desordenado? ¿Cómo mantiene su identidad en la era de la globalización total? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque el viaje de Chile hacia el desarrollo no es una línea recta, es un camino de montaña, lleno de curvas peligrosas y vistas espectaculares.